germen dentario se da una estructura en el germen que es la unión del epitelio externo, que habíamos dicho que el epitelio externo es parte del órgano del diente o el órgano dental. Un órgano del esmalte tiene esos dos nombres, y el epitelio externo está formado por células que van a formar el esmalte, que son las células que forman el esmalte. Ameloblastos. El epitelio externo está formado por ameloblastos, y el epitelio interno, entonces, ¿de qué células está formado? De odontoblastos, exactamente. Esas son las dos células que van a estar formando la papila dentaria y el órgano del esmalte. ¿Sí? Para el que no le había quedado claro, que me había puesto, que no estaba seguro cuáles eran las células que componían los tejidos, pues eso es en cuanto a las células que van a empezar a formar el complejo del lino pulpar y la capa más exterior, que prácticamente sería todo esto, ¿verdad? Porque aquí se va a sintetizar esmalte, que como ustedes saben, una vez termina la formación de la corona, que es en esta etapa, los ameloblastos evolucionan y desaparecen y nunca más se vuelven a formar. De ahí la importancia de nuestro trabajo como rehabilitadores, que prácticamente nosotros somos los ameloblastos, ¿qué serían? Ameloblastos falsos o ameloblastos, ¿cómo se llama? Artificiales. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados después de que se desaparece el esmalte y hay una fractura o hay una caries y se tiene que eliminar, se tiene que volver a poner. Nosotros los citas somos los que ponemos, entonces hacemos ese trabajo. Bien, entonces justamente en donde estos dos epitelios se unen, el epitelio externo, se forman estas vértices o estas puntas, que después las vamos a volver a ver otra vez. A ver si es aquí está el asa vertical, para el que tenía la duda, que son estas esquinas. Entonces aquí podemos ver las células del epitelio dental interno y las células del epitelio dental externo. Justamente se juntan aquí, y esto es el asa vertical. Esto estamos hablando al final del periodo embrionario, es decir, a la 8ª semana, porque alguien me decía ahí, no sé, en cuanto al tiempo no me importa, yo no les voy a preguntar exactamente en qué semana se va a formar tanto, eso no es lo que me interesa. Lo que sí me interesa es que sepan que del asa vertical se empieza a formar otra estructura embrionaria que se llama vaina epitelial de Hershey. También les dije que no me interesa que se sepan el apellido, sino que me interesa más bien que sepan que de esa asa se va a formar la pulpa. Es decir, aquí está el asa cervical, y después del asa cervical se empieza a desarrollar este epitelio que divide estos dos grupos celulares, que aquí sí ya no son células mesenquimatosas, porque las células mesenquimatosas están indiferenciadas, es decir, no se han decidido a qué bando van a ir al crear las masas, sino que ya cuando está separado acá, ya se definen qué es lo que van a formar. ¿Qué van a formar las células que están adentro de la vaina? Pulpa, pero dentina, exactamente. Entonces, ¿qué tipo celular hay aquí adentro? Odontoblastos. Y las células que están afuera de la vaina están en contacto con esa estructura embrionaria que habíamos llamado saco dental. El saco dental era todo ese tejido celular que le daba la vuelta al germen, ¿verdad? Y pues como le da la vuelta al germen y está alrededor, ¿qué tipo de tejidos va a formar? Periodontales. ¿Y qué células hay en los tejidos periodontales? Osteoblastos, fibroblastos, cementoblastos. Y bueno, aquí al final ponía la vaina epitelial, también induce las células ectomesenquimatosas a diferenciarse en odontoblastos, lo que habíamos hablado. Las internas que al final van a formar dentina radicular y van a formar la pulpa, ¿verdad? Solo a manera de volverles a refrescar lo que habíamos hablado ayer por las dudas que me habían puesto en el One Minute Practice. Entonces, muchas gracias por contestar esa herramienta, ¿verdad? Ahora, en el episodio anterior, es decir, el día miércoles, describimos conceptos previos, definimos breves tratamientos endodónticos y virología, analizamos el desarrollo embrionario de la gente en las 4 diferentes etapas y identificamos cómo es que se forma la pulpa, que es lo que acabamos ahorita de repasar. Ahora, ¿qué vamos a hablar hoy? Puntos clave, clasificación de los componentes
definir cuál es la célula más importante del complejo dentino pulpar, que es esta, el odontoblasto, es la más importante, pero no la más común o la más abundante. Ojo, la más importante no quiere decir que sea la más abundante. Describir las células defensivas del complejo dentino pulpar, reconocer cuáles son las funciones de la pulpa. En la otra sección yo hice la pregunta ¿qué funciones tiene? Y en un ratito, y 4 diferentes compañeros tuyos me dijeron cuáles eran las funciones. Entonces esta es cuestión, como les decía, puro repaso, ¿verdad? Todo esto de lo que vamos a hablar hoy también ya se lo saben, y vamos a analizar a grandes rasgos, así de manera muy superficial: irrigación, inervación y sensibilidad dentino pulpar. Bien, entonces empezamos hablando de qué es realmente la pulpa. Ahora, aquí dice es un tejido conectivo laxo. Esto es cierto para tejidos pulpares en dientes muy jóvenes. ¿Por qué? Porque, así como vamos a hablar ahorita, ustedes se van a dar cuenta que este porcentaje va variando con la edad, de tal manera que la matriz orgánica de la pulpa está formada por células. Ya vamos a ver qué células, ya vamos a ver qué fibras y ya vamos a ver qué sustancia fundamental va cambiando con los años. Por hacerles un ejemplo, como hay células madre en las pulpas muy jóvenes, dependiendo de cuál es la necesidad que tenga la pulpa, así se van diferenciando. Por ejemplo, una pulpa que está sometida a trauma oclusal va a empezar a formar más fibras, o sea, van a haber células que se van a diferenciar a fibroblastos que eventualmente van a formar fibras. Por lo tanto, estas fibras van a aumentar la densidad de la pulpa, haciendo lo que ya no sea necesariamente un tejido conectivo laxo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes lo van a ver en sus pacientes. No va a ser lo mismo que ustedes hagan un tratamiento de canales en un paciente que tiene su edad en su clínica, a ustedes hagan un tratamiento de canales en un paciente que tiene mi edad. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ustedes van a poder reconocer la consistencia de la pulpa, que en piezas que son muy jóvenes, que habíamos hablado que no ha empezado una dentinogénesis terciaria o reparativa, vamos a encontrar cámaras pulpares amplias. Por lo tanto, va a ser muy fácil llegar con esos instrumentos que ustedes ya van a conocer cuáles son, con los que hacemos la limpieza y la desinfección biomecánica del conducto. Van a llegar muy rápido a donde tienen que llegar, versus una pulpa donde ya hay formación de dentina reparativa o esclerótica o fisiológica, donde ya se sepa, ya se cerró ese espacio del conducto radicular y ya cuesta más que vaya la lima navegando a través de los recovecos del conducto radicular, que como ustedes ya van a aprender, nunca es redondo, nunca es un tubo abierto, sino que tiene distintas formas. Nunca es recto, completamente recto tampoco. Entonces, todo eso lo tienen que tener en su cabecita porque van a aprender a cómo se tiene que negociar el conducto. Esta es otra palabra que también la van a aprender aquí. Nosotros le decimos negociar al conducto, que es llevar una lima anatómica hasta la construcción apical, es decir, hasta donde tienen que dejar un tratamiento de canal. Entonces, en piezas que ya no son muy jóvenes, van a encontrar espacios cerrados. ¿Y cómo va a ser la pulpa? ¿Suave o dura? Va a ser más dura, les va a costar más darle, ¿verdad? Esas son las implicaciones que tienen el reconocer cómo es el tejido de una manera embriológica, ¿verdad? Lo decíamos al principio. Esas preguntas que yo había puesto en la clase anterior, y yo quiero que ustedes que tengan la capacidad de contestar, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación clínica de conocer el origen embrionario del complejo de pulpar? Muy bien. Ahora, vamos a empezar a hablar de uno de los 3 componentes orgánicos de la pulpa. Acuérdense que hay componentes inorgánicos y componentes orgánicos. De los 3 tipos de fibras que hay en el cuerpo, en la pulpa van a haber 2, ¿sí? Y hacen falta fibras elásticas. La pulpa no contiene fibras elásticas. ¿Por qué?
¿Por qué la pulpa no tiene fibras elásticas? ¿Cuál será la razón? No sabe. Así directamente, pero ¿por qué se imagina? ¿Cuál será la función de una fibra elástica? Es un colchón, ¿y será que estirar? ¿Será que la pulpa se necesita estirar? No. Entonces, solo de ahí ya saben que si viene en el examen una pregunta donde decía describa la función de las fibras elásticas en la pulpa, ya saben que nada que ver, no existe. ¿Por qué? Porque la pulpa no necesita estirarse. Ahora, sí necesita de fibras colágenas que le dan consistencia y resistencia. ¿Sí? Es el principal componente proteínico de los tejidos conectivos, de todos los tejidos conectivos del cuerpo, igual en la pulpa. ¿Sí? El origen realmente en la pulpa, bueno, el origen de las fibras colágenas son osteoblastos, cementoblastos y odontoblastos. Los odontoblastos también son capaces de sintetizar fibras colágenas, pero en la pulpa son los fibroblastos los que van a dar origen a las fibras colágenas, porque son las células en la pulpa que son las más abundantes. No las más importantes, pero sí las más abundantes. En la pulpa también hay dos tipos de fibras colágenas, la 1 y la 5, sobre todo en pulpas jóvenes, ¿verdad? Y sin importar la edad, ojo, sin importar la edad, la porción apical de la pulpa es más fibrosa que la coronal. Y ahí van a ver por qué razón. Vamos a ver más adelante por qué razón hay más fibras en la porción apical que en la coronal. Si hay más fibras en la porción coronal, hay algo que... si hay más fibras en la porción apical, hay algo que está más abundante en la porción coronal. Ya vamos a ver. Las fibras reticulares son muy parecidas a las colágenas, persisten en la encía y en la pulpa dental, es decir, donde son más comunes, y la pulpa, fibras reticulares, las únicas que hay son las tipo 3. ¿Fibras elásticas? No hay. No necesitamos elasticidad en la pulpa. Ahora, sustancia fundamental. ¿Qué es la sustancia fundamental? Pues es un gel que tiene comida para la pulpa. Es decir, todos los demás elementos orgánicos viven dentro de la pulpa sumergidos en este gel. Y a través de ese gel, los nutrientes pasan del torrente sanguíneo de la célula a través de esta. Todos los nutrientes que necesita la pulpa. Necesita oxígeno, ¿sí? Necesita flúor. Si hay flúor en la sangre, necesita calcio, necesita otros minerales para mantener al ambiente sano y para mantener todas las funciones de la pulpa viables, ¿sí? Y ya vamos a ver cuáles son esas funciones. Pero entre algunas de las funciones está esta, la función nutricional, ¿verdad? Es una fuente de nutrición, la pulpa hace todo el bien. Eso quiere decir, por lógica, que si ya no está la pulpa, el interior tiene nutrición. Bien, ahora hablemos del tercer componente orgánico de la pulpa. Ya hablamos de las fibras, de la sustancia fundamental, ahora vamos a hablar de lo más importante que hay en la pulpa, que son las células. Aquí hay un diagrama de las células de la pulpa. Como se dan cuenta, todos estos están pegados en la orilla. ¿Qué son? ¿Qué tipo celular son? Están pegados en la orilla. ¿Ah? No hay ninguna. ¿Qué tipo celular será si está pegado en la orilla? En las paredes. ¿Qué hay en las paredes? En las paredes de la pulpa, ¿qué hay? Dentina. Exacto. Si están pegados en toda la orilla, son odontoblastos. Los odontoblastos no van a estar nadando aquí en la sustancia fundamental sin hacer nada, como cuando ustedes dañan el cuerpo. No, porque funcionan toda la vida. Como ya hemos hablado, los odontoblastos tienen la función de formar dentina siempre y cuando la pulpa esté viva. Y van a formarlo durante todo el tiempo. Como yo les decía, aunque no haya trauma cruzal y aunque no haya un frente de invasión microbiana, la pulpa va a seguir formando dentina. Por eso es de que muchas de las cosas que ustedes van a trabajar en el laboratorio no tienen las cámaras tan amplias como nosotros quisiéramos, porque son piezas que seguramente se les extrajeron a un paciente que ya no tiene la edad de ustedes. ¿Sí? Entonces, odontoblastos de las células de la pulpa, la célula más importante.
No es la más abundante, ¿por qué? Porque está pegada en todas las paredes de la cámara pulpar, produciendo dentina. Entonces no puede ser la más abundante porque solo ahí se va a ubicar este tipo de células. Hay células madre que todavía no saben qué hacer, así como ustedes todavía no saben qué hacer. Células madre que andan por ahí nadando y que sí hay una demanda funcional, como por ejemplo una pulpa que está siendo sometida a trauma. ¿Qué es lo que va a producir? ¿Células de defensa o fibras? Fibras, porque va a necesitar que el diente tenga mayor consistencia que le dé una estabilidad estructural a la pieza. Ahora, esas células madre, si hay una invasión microbiana, ¿en qué se van a transformar? En macrófagos, en linfocitos y no, en fibroblastos no, pero sí en células de defensa, estas células madre. Y aquí dice fibroblastos, es otro tipo celular, y dice más, ¿por qué? Porque son las células más abundantes que hay en la pulpa. Entonces, tenemos las células más importantes, ortoblastos, hasta en negrita están. Y las células más abundantes, los fibroblastos. Ahora, habíamos hablado de que hay más fibras en la porción apical que en la porción coronal, independientemente de la edad de la pulpa. Y eso es porque estas células, estas células se encuentran más en esa porción apical. Si eso es cierto, quiere decir de que en la porción coronal, donde va a haber más espacio, ahí va a haber otro tipo de sustancia. Ya vamos a ver ahorita cuáles. Bien, hablemos un poquito de esas células que producen fibras y que habíamos hablado de que dependiendo de la función, las células madre, dependiendo de la demanda que tenga la pulpa o a la que esté siendo sometida, a eso se van a diferenciar. Entonces, los fibroblastos, como les había mencionado, es el tipo celular más abundante y es mayor en la parte coronal de la pulpa. La fibronectina unida a la colágena pulpar tipo 3 origina fibras reticulares, que no importa que se sepan, pero ahí está. Con el envejecimiento, atención, esto sí me importa que lo sepan, con el envejecimiento hay más fibras y menos células. ¿Por qué? Porque por lógica, si estas células, los fibroblastos, por la demanda funcional, empiezan a llenar la cámara pulpar y el gel donde están viviendo y donde están nadando todo el tiempo se llena de fibras, entonces va a haber menos espacio para células. Es por lógica, no pueden existir las dos al mismo tiempo. Encima de eso, el espacio donde vive la pulpa, con el tiempo y con la edad, se va cerrando y se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Esa es la razón por la que, con el envejecimiento, la pulpa se va a llenar de fibras y va a tener menos células. Razón por la que el tejido pulpar en pacientes de mi edad pues son más duras que en pacientes de su edad, que son más suaves, ¿verdad? Clínicamente, la pulpa más fibrosa es menos capaz de autodefenderse. ¿Por qué? Exacto, la lógica, ¿verdad? Ya saben. No les digo pues eso aparte de lógica, eso ya ustedes es un repaso para ustedes. Las células principales del ligamento periodontal, por supuesto, los fibroblastos. ¿Por qué? ¿Qué hay en el ligamento periodontal? Fibras. En el ligamento periodontal sí hay fibras elásticas. ¿Por qué? Porque en el ligamento periodontal sí se necesita que haya movimiento, el diente no está clavado en el hueso, sino que el ligamento periodontal, como ustedes saben mejor que yo, le permite o le da al diente cierto movimiento, que si no lo tuviera, todos los dientes estarían clavados en el hueso alveolar, de tal manera que cuando estemos comiendo un chicharroncito, se fracturaría la corona. El ligamento periodontal le da cierta elasticidad, pero el diente de por sí tiene flexibilidad, el diente vivo. Cuando el complejo dentinopulpar está sano, el diente no es una estructura completamente rígida. La dentina y su estructura con las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos hace que la dentina tenga cierta elasticidad, ¿sí? Esa elasticidad se pierde cuando ya no está el complejo dentinopulpar. ¿Y qué pasa con una pieza que ya no tiene flexibilidad? ¿Qué manda?
que está ausente la pulpa. Ajá, está ausente la pulpa, pero ¿qué pasa si está ausente la pulpa y ya no le da nutrición, ya no tiene flexibilidad? Es una estructura que tiene el potencial de fracturarse. Exacto, de fracturarse. ¿Por qué? Porque ya es una estructura más rígida, ¿verdad? Eso también es por pura lógica. De tal manera que la única forma en la que el diente va a mantener esa flexibilidad es que no se separe el complejo pulpar. Razón por la cual deben existir justificaciones absolutas para separar el complejo pulpar. Eso lo tienen que aprender de memoria porque es un principio biológico de la odontología moderna. No hay nada más de decir, ay, parece que con estos cortes que decimos para recibir un puente, posiblemente le vaya a doler al paciente. Mejor para que no le duela, quitémosle la nutrición, quitémosle la función de sensibilidad y quitémosle quien le da flexibilidad al diente, y así el paciente no se va a enojar con ustedes porque no le va a molestar. Esa no es una justificación clínica y menos en la odontología moderna. Justificaciones absolutas necesitamos para separar el complejo del vino pulpar. El odontoblasto, las células más importantes de la pulpa, que en ese contexto lógico son todos esos puntitos más oscuros. Todos esos son los odontoblastos y cada odontoblasto tiene una prolongación o un bracito a través del cual van a pasar nutrientes y, como ya vamos a ver, también estos vericuetos, estos túneles que forman la dentina, también van a pasar más otras cosas que no son nutrientes, ¿sí? Que cuando ya no está el odontoblasto, ese conductillo o ese agujero se queda completamente vacío. Y ese agujero vacío, entonces, sin el odontoblasto, se convierte en una autopista para los microorganismos. Ya vamos a ver. Bien. ¿Cuál es la función del odontoblasto? La principal función, no la única, es formar dentina, dentinogénesis. ¿Cuándo? ¿Una sola vez? No una sola vez. Varias veces. ¿Desempeñan un papel en la respuesta defensiva? Obviamente. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de activarse cuando hay algún estímulo, que puede ser un estímulo físico o puede ser un estímulo patológico de preparación ante un frente microbiano. Las prolongaciones odontoblásticas, es decir, estos bracitos que están metidos dentro de la predentina, ocupan un conducto dental. También estos agujeros donde están metidos los brazos de los odontoblastos le confieren esa arquitectura al diente que al final le va a dar la flexibilidad. Es decir, esta configuración de la dentina, que no es una estructura completamente tapada, por así decirlo, estos conductivos son los responsables de que el diente tenga esa flexibilidad siempre y cuando esté vivo. Bien, células defensivas de la pulpa, habíamos hablado de que cuando todavía no se han diferenciado, se pueden diferenciar en macrófagos, en fibroblastos, en odontoblastos y en osteoclastos. Pero cuando hay un frente microbiano, las mesenquimatosas indiferenciadas se van a diferenciar, se van a convertir en linfocitos, en eosinófilos y en células plasmáticas. Pero también en estos, que son los más importantes en la pulpa. Los macrófagos, porque como ustedes lo saben, son las encargadas de ¿qué? Fagos. De comerse a todos esos conductos patológicos que pueden meterse en la pulpa. Y en este diagrama, pues por ahí los miramos. Aquí hay un linfocito, aquí hay un macrófago, este es un fibroblasto. Y como habíamos hablado, como es la célula más común, van a ver que hay muchos fibroblastos, ¿verdad? Pero esta es la forma esta es una célula mesenquimatosa, muy parecida a un linfocito. Muy bien. Fisiología pulpar. Funciones de un complejo dentinopulpar vivo y sano. Función formativa. Hemos hablado que la función formativa es durante toda la vida y no ocurre una sola vez.
Función nutritiva, ¿por qué? Porque la pulpa, a través de la sustancia fundamental, lleva todos los nutrientes del torrente sanguíneo hacia el diente. Función sensitiva, ya vamos a ver qué tipo de elementos sensitivos hay en la pulpa y quién lo da, anatómicamente quién lo da. Y, por supuesto, esto tiene mucho que ver con los odontoblastos, es la función defensiva o reparativa. Ahora, lo que quiero que ustedes sepan y que se les grabe es que la fisiología pulpar va a existir siempre y cuando el complejo dentino-pulpar esté intacto. ¿Cuál de estas funciones permanece después de hacer un tratamiento de canales? La formativa. O sea, una vez hacemos el tratamiento de canales, todavía hay gente que tiene la posibilidad de formar dentina. ¿Alguien está de acuerdo con eso? No. ¿Por qué? ¿Por quién forma la dentina? Los odontoblastos. ¿Será que en los tratamientos de canales todavía van a haber odontoblastos? No van a haber odontoblastos y no van a haber prolongaciones citoplasmáticas. Es más, una de las funciones del protocolo, más bien, uno de los tratamientos en el protocolo de hacer un tratamiento de canales es la irrigación o la limpieza química. Hay dos tipos de limpieza cuando uno hace un tratamiento de canales. Está la limpieza mecánica, que es meter una lima y raspar las paredes del conducto, y después está la limpieza química, que la limpieza química consiste en, por medio de una jeringa, irrigar con hipoclorito el conducto para no solo quitar todos los detritos de dentina que no están raspando, pero también para que el líquido se meta en los conductillos dentinales, que son estos. Que se meta el líquido por aquí. Esto que miran acá son odontoblastos. Y estos palitos que miran que están hacia la orilla son las prolongaciones citoplasmáticas o los bracitos de los odontoblastos, están metidos ahí, formando la dentina. Cuando ya no están, todos estos son hoyos vacíos, agujeros vacíos, que pueden estar llenados. Pueden estar llenos de microorganismos, pero la lima no se va a meter ahí, porque las limas, aunque son muy pequeñas, no son microscópicas como para meterse ahí. Lo que sí se va a meter ahí es el hipoclorito con la química. Entonces, realmente, después de un tratamiento de canales, ya no tenemos formativa. ¿Será que tenemos función nutritiva? No. La daban los odontoblastos, ya no hay. ¿Tenemos función sensitiva? No. Tampoco, porque el paquete vasculonervioso es lo primero que vamos a eliminar. ¿Tiene función defensiva o reparadora? No. La fisiología pulpar, entonces, jóvenes, después del tratamiento de canales, se acaba, se termina. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿qué necesitamos para hacer el tratamiento de canales? Justificaciones absolutas para eliminar la fisiología pulpar. Se lo repito. ¿Por qué? Porque es una de las conclusiones de las que me interesa que ustedes tengan de la clase del día de hoy. Bien, vamos entonces a repasar cada una de las funciones de la pulpa siempre y cuando esté viva. La función formativa es la función fundamental de sus células principales, que son los odontoblastos. No se da una sola vez, pero la primera se llama dentinogénesis primaria o, por lógica, si se da durante la fase del embrión, es la dentinogénesis embrionaria, primaria o embrionaria. Después tenemos un segundo tipo de formación, que esa se da durante toda la vida, si es que está viva la pulpa, que es la secundaria o fisiológica. Y esta no es por una demanda, sino es porque siempre que la pulpa esté bien nutrida y sana, el odontoblasto va a seguir produciendo dentina durante toda su vida. Ese es su papel y nunca lo deja de hacer, ¿sí? Y hay otro tipo de dentinogénesis que sería reparativa o terciaria. Esta sí es a consecuencia de un estímulo, que habíamos dicho que puede ser un estímulo físico, como por ejemplo un trauma oclusal, donde pues, se demande de que la pulpa empiece a formar fibras, pero también va a formar dentina, que va a ser esta dentina, que es la reparativa terciaria, tiene una consistencia muy distinta a estas primeras dos, porque es muchísimo más dura. De tal manera que era una de las razones que yo les decía cuando escojan los dientes,
yo les había hablado de 3 características que tienen que tener los dientes extraídos que ustedes van a trabajar en el laboratorio. La primera era la raíz, que las raíces sean rectas, porque si las raíces son rectas, lo más seguro es de que el producto va a ser más o menos recto. No es siempre, no cumple siempre, pero si es recta, lo más seguro es que sea recta. La segunda característica que yo les dije es de que el ápice esté cerrado. Eso quiere decir que completó la formación de la raíz, es un diente lo suficientemente maduro como para trabajar. Y la tercera, ¿cuál era? La corona lo más intacta. ¿Por qué? Porque si la corona ya está muy destruida por caries o tiene restauraciones muy grandes, quiere decir que va a tener más dentina reparativa o terciaria. Y otra característica de la dentina reparativa o terciaria, aparte de que es más dura, es que no tiene forma. Por lo tanto, hace que el conducto y la cámara pulpar ya no tenga una forma anatómica, sino que ya tenga distintas formas y sea difícil de explotar, difícil de manejar, difícil de instrumentar, difícil de irrigar, difícil de colocar el localizador. El localizador en dentina reparativa nos da falsos positivos porque cierra antes el circuito. Ese circuito que se utiliza para medir la longitud se cierra antes cuando la dentina cuando no está permeable el conducto. Es otra palabra que ustedes van a aprender, la permeabilidad, que es lo que hace que un conducto se pueda negociar, que se pueda trabajar. Es la dentina reparativa. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una pieza extraída donde está la cámara, la corona muy lastimada, lo más seguro es de que haya más dentina reparativa que dentina secundaria o primaria. Función nutritiva, obviamente, de la pulpa sana, es la pulpa nutre la dentina a través de los bracitos que habíamos hablado, que tiene cada una de las células. Cada odontoblasto tiene una prolongación odontolástica. Y a través de ella, todos los metabolitos que provienen del sistema vascular van a nutrir la dentina y la van a mantener sensible, la van a mantener hidratada, la van a mantener flexible. Los vasos sanguíneos pulpares que penetran a través del foramen apical suministran los nutrientes esenciales para la formación de dentina. Ya vamos a ver qué tipo de vasos se meten por ahí y se encarga de la transportación de nutrientes y oxígeno, además de eliminar productos de desecho. Obviamente, en un complejo de pulpar sano. Ahora hablemos sobre la irrigación. La pulpa dental es un tejido sumamente vascularizado. Hay dos cosas que la pulpa sana tiene: muchos vasos y muchos nervios. Por lo tanto, va a ser muy vascularizada y muy sensible. Y ustedes se van a dar cuenta, les va a parecer, bueno, a mí me parece increíble. Cuando empecé a trabajar y hacer endodoncias, me di cuenta del tamaño que tiene la pulpa y la cantidad de sangre que puede tener, y la hemorragia que puede provocar, y la cantidad de dolor que puede provocar. Es más, se sabe que el dolor dental o la odontalgia es de los dolores más altos que puede soportar el ser humano, al igual que el dolor del oído. Es decir, es tan fuerte que es un dolor incapacitante. Y los dolores incapacitantes son los dolores que al paciente no le dejen ni dormir ni comer. Y son los dolores que ustedes a sus pacientes van a tener que controlar. Y es muy difícil. ¿Por qué? Porque el dolor, al ser un síntoma, solo se puede interpretar, y nosotros como profesionales del dolor vamos a tener que aprender a interpretar lo que el paciente nos está diciendo, porque nosotros no podemos ponerles un aparato y le voy a decir agarre aquí y el aparato me va a decir cuánto de dolor está sintiendo. Eso no existe, siempre vamos a tener que interpretarlo. Por lo tanto, es bien importante que todo esto ustedes lo sepan muy bien. La irrigación se origina de la rama alveolar posterior superior, infraorbital y alveolar inferior
de la arteria hacia la interna, eso lo saben ustedes muy bien. Y el riego sanguíneo en la región coronaria es el doble que en la región radicular, siendo la parte de mayor riesgo sanguíneo los cuernos pulpares. Ahora, aquí era lo que yo les decía. Hablábamos de que, o mencionábamos antes, que la pulpa en su región apical es más fibrosa y es menos fibrosa en la parte coronal. ¿Por qué? Porque en la parte coronal hay más vasos sanguíneos y por tanto hay menos fibras. Es decir, no pueden estar los espacios llenos con la misma estructura. Entonces, si hay menos fibras, va a haber más espacio para que haya más vasos. Y los cuernos pulpares son esas prolongaciones de la pulpa que ustedes van a encontrar en las piezas posteriores y les va a pasar. Va a llegar un paciente que tiene mucho dolor y ustedes toman una radiografía, lo examinan, hacen un examen clínico y ven que tiene una caries oclusal que no se mira muy profunda. Empiezan a quitar el esmalte, se dan cuenta que debajo del esmalte si hay un moquete muy grande y lo empiezan a quitar con mucho cuidado. Empiezan a profundizar y a quitar toda esa dentina afectada y la dentina afectada, la dentina que tiene una consistencia suave, la empiezan a quitar con la cucharilla y de repente aparece una sombrita rosada. Entonces, estoy muy cerca del cuerpo humano. Y de repente, después de un cucharazo, se asoma este cuerno y empieza a provocar una hemorragia que les va a llenar a ustedes el interno. Se va a llenar. Se llena completamente el líquido de goma de sangre. Ustedes dicen, un orificio que tiene la mitad de 1 milímetro de diámetro es capaz de llenar una cubeta de sangre. Sí, ¿por qué? Porque es muy vascularizado, increíblemente vascularizado. Y los cuernos pulpares están muy cerca de la, o sea, es decir, hay muy poca dentina entre la corona y el cuerno pulpar, y esa va a ser una de las razones de la exposición de los cuernos pulpares. Suele ser una razón frecuente de necesidad de tratamiento renal, sin que la caries sea muy grande. Esto es cierto en pulpas jóvenes, donde los cuernos son muy amplios, porque no se ha producido ¿qué tipo de dentina? No, fisiológica. La dentina fisiológica es la que produce que los cuernos pues, se vayan desapareciendo, porque hay una formación de dentina, entonces los cuernos se bajan. Ya esto que estaba diciendo, donde se exponen muy fácilmente, pues es más común en dentinas jóvenes. En piezas jóvenes. Bien. La función sensitiva. El complejo dentino-pulpar, al igual que los vasos que habíamos visto, es decir, que la irrigación es extraordinariamente sensible, es muy sensible. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas penetran el foramen apical junto con los vasos sanguíneos principales y tienen estos nociceptores, que son receptores específicos del dolor. Y ya vamos a ver cuál es el tipo de fibras nos otorgan la posibilidad de tener esta cualidad de poder sentir el más mínimo estímulo. Es como ponerlo en un lente muy grande. Se potencia increíblemente un dolor es que ahí van a ver el tamaño que puede tener una pulpa. Es un pelito, algunas veces es un pelito. Y es increíble que un pelito de tejido pueda provocar tal dolor que no nos deje ni comer ni dormir, ¿verdad? Por eso lo pongo aquí, en rojo. Los nociceptores responden al movimiento de fluido dentinario, al pH o a la presión, a la temperatura y a los mediadores de la inflamación, que son los responsables del dolor dentino-pulpar. Aquí lo que está explicando es una de las teorías del dolor que ya lo vamos a ver más adelante. O cómo es que se produce ese síntoma tan importante y tan fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los que nos dan esa posibilidad de poder sentir? Pues vamos a ver que la inervación proviene de las ramas segunda y tercera del nervio trigémino. ¿Y qué tipos de fibras vamos a encontrar en la pulpa? Sensoriales, es decir, fibras que están capacitadas para poder sentir dolor, fibras sensoriales tipo A, que tienen vaina de mielina, y tipo C, que no tienen mielina, y ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Y hay fibras autonómicas
que las fibras autonómicas no nos sirven para sentir el dolor, sino más bien esas fibras están ahí en la pulpa para excitar los vasos sanguíneos, es decir, para decirle a la pulpa cuándo necesitan mayor vascularización y cuándo necesitan menor vascularización, como en los procesos inflamatorios. ¿Sí? Esas no tienen mielina. Las fibras con mielina son 2 veces más rápidas o 3 veces más rápidas de las que no tienen mielina. Tienen baja excitabilidad y responden a estímulos más débiles, es decir, son más específicas. Y aquí lo que podemos ver son las fibras, estas amarillas, estas líneas amarillas, son las fibras que van a los vasos sanguíneos. Y si van a los vasos sanguíneos, quiere decir que las que estamos viendo aquí son las fibras tipo C. Ahora, las fibras sensoriales, que son las que tienen la capacidad de percibir el dolor, las podemos ver acá, y son las que recorren la dentina, ¿sí? Y están metidas ahí y acompañan espacios con los ondulados. Eso es en cuanto a la sensibilidad. Ahora, ¿cuáles son esas teorías? Esto ya lo han visto ustedes, ¿sí? Se ha determinado que el dolor de las fibras A es agudo y localizado y las fibras C es sordo, quemante y difuso. La teoría neural, que es la teoría más antigua, esta ya no se toma mucho en cuenta, pero proponía que las fibras nerviosas en la dentina nunca se han encontrado en la unión amenodentinal, que era el área más sensitiva. La teoría que más se utiliza es la hidrodinámica o de Brandstone, que la propone en el 66. Es una teoría que decía que el calor, el frío, el aire y la punta del explorador pueden provocar dolor. Y lo que hacían es que provocaban un movimiento de líquido en los tubulillos dentinarios. Y las fibras A mielínicas responden más a las fuerzas hidrodinámicas en la dentina. Fibras A mielínicas, no amielínicas. Fibras A, mielínicas. Ahí me faltó una coma, ¿verdad? Las fibras A mielínicas responden a esa presión que existe en estos espacios donde está metido el bracito de los dólares, ¿verdad? Que habíamos hablado que una vez se separa, esos espacios quedan vacíos. Y quien los puede llenar muy fácilmente son los microorganismos ante una calle muy profunda. Bien, la función defensiva o reparadora, ahí lo que podemos hablar es justamente lo que les decía, la permeabilidad dentaria y el espesor de la dentina remanente son 2 factores determinantes del acceso de bacterias a la pulpa. ¿Por qué? Porque una vez ya no estén los odontoblastos, la dentina se vuelve más permeable, ¿sí? Respuesta defensiva inicial del complejo dentinopulpar frente al avance de las caries consiste en el incremento del flujo del fluido dentinario hacia el exterior, que es lo que propone la teoría hidrodinámica. Y en los dientes tratados con una endodoncia, la ausencia del fluido dentinario hace que tengan una tasa de invasión bacteriana mayor a los dientes dentales. Eso es por lógica, porque si el conducto o el conductivo dentinario ya no tiene su ocupante, que era la prolongación citoplasmática de los odontoblastos, ya quedó ahí una carretera para que las bacterias puedan entrar mucho más fácil. No va a haber prolongaciones citoplasmáticas y no va a haber líquido que pueda provocar molestias, sino que lo que va a haber ahí es un espacio vacío. La respuesta de los odontoblastos al avance de las caries es la formación de ¿qué? Lo que habíamos hablado. Dentina terciaria reactiva, que como yo les había dicho es una dentina que tiene una consistencia muy distinta a la dentina embrionaria o a la dentina fisiológica, es mucho más dura, crece de una manera amorfa y es la que cuesta trabajar a la hora de instrumentar un conducto. Bien, entonces, ya llegamos aquí a las conclusiones, con esto termino el tema del día de hoy. Habíamos hablado entonces que la odontología moderna, y aquí la palabra odontología la podríamos cambiar por endodoncia, ¿sí? La endodoncia moderna requiere justificaciones absolutas para separar quirúrgicamente el complejo dentinopulpar, lo que yo les estuve tratando por ahorita durante esta y la clase anterior. ¿Y por qué necesitamos justificaciones absolutas? Pues para comenzar, la pulpa y la dentina se relacionan embriológica, estructural, fisiológica y funcionalmente. Están desarrolladas, están relacionadas para que el diente funcione en su cabalidad. Por lo tanto, cuando nosotros separamos el complejo dentinopulpar, debe ser el último recurso al que llegamos. Si estamos hablando de una patología donde hay un área periapical y hay una necrosis pulpar, pues no nos queda de otra.
antes de sacar ese diente, todavía lo podemos dejar en boca para que funcione sin el tratamiento de canales. Pero cuando tenemos algún otro tipo de herramienta que podemos utilizar, mantener la vitalidad pulpar es esencial. ¿Por qué? Por todo esto, por todo lo que hemos hablado. El complejo dentinopulpar es responsable de funciones importantes como la nutrición, la sensibilidad, la protección y la reparación, mismas que se pierden si nosotros separamos el complejo dentinopulpar. Y al finalizar, como conclusión final, el ignorar la fuerte conexión que existe de este sistema, es decir, del sistema del complejo dentinopulpar, puede originar un resultado adverso en el tratamiento endodóntico. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes, después de estas dos clases, puedan concluir, que necesitamos justificaciones absolutas para separar el complejo dentinopulpar. Ya para terminar, y como parte de lo que habíamos hablado del fracaso, a mí me gusta esto que pone Henry Ford, que el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez, pero de más inteligencia. Bueno, espero que de estas clases hayan aprendido algo, les haya servido de algo, y aquí en adelante ustedes van a empezar a ver ya de lleno qué es la endodoncia, y ya no, esto fue, como les decía, un repaso, por lo tanto, de aquí en adelante sí ya van a empezar a oír y aprender cosas que no han oído antes, ¿verdad? Y ya es de lleno con lo que compete la disciplina de la endodoncia. Yo les recomiendo poner muchísima atención a dos temas específicos. El tema de patología y diagnóstico, que se da en conjunto, ese va a ser determinante para que ustedes puedan salir bien preparados en cuanto a endodoncia, y obviamente de anatomía radicular, que es también determinante para que ustedes sepan qué es lo que van a ir a hacer al laboratorio. De esos dos temas depende el éxito y el fracaso de este curso, ¿verdad? De todos modos, como yo les había dicho, todavía no he definido qué es lo que les voy a compartir a ustedes en la plataforma como parte del tema de hoy. Voy a ver qué es lo que les voy a dar, que ahí les va a aparecer en el área específica que está para este tema, que va a ser el primero de la primera unidad. Muchas gracias. Dígame.